La Guerra Civil China fue un conflicto que tuvo lugar en el continente asiático. Comenzó en abril de 1927 tras la expedición del norte y acabó en 1949 con el dominio comunista de toda la China continental. En la guerra se enfrentaron el Partido Comunista, sus siglas son PCCH, dirigido por Mao Zedong, y el Partido Nacionalista, cuyas siglas son KMT, dirigido por Chiang Kai-shek. Causas de la guerra. Causas ideológicas. En 1926, mientras que la facción comunista interna aumentaba, el KMT estaba dividido en izquierda y derecha. Esto ocasionó problemas en el partido para que Chiang Kai-shek accediera al poder y poder unificar China. A comienzos del 1927, la rivalidad existente entre el KMT y el PCCH provocó una ruptura en las filas revolucionarias. Se acordó el traslado de la sede del gobierno nacionalista a Wuhan por la facción izquierdista del KMT y el PCCH. Causas políticas. Las causas políticas que llevaron a la guerra fueron que en marzo de 1926 Chiang despidió a sus consultores soviéticos, impuso restricciones a los miembros del Partido Comunista en la dirección y ascendió como líder del Partido Nacionalista. En ese momento China contaba con 3 capitales: Pekín, donde se encontraba el régimen de los señores de la guerra; Wuhan, donde estaban los izquierdistas del KMT; y Nankín, donde estaban los nacionalistas. Otra causa fue la rivalidad existente entre ambos partidos de apoderarse de todo el territorio y armamento posible. Causas territoriales. La principal causa fue la confrontación con los señores del norte con el objetivo de unificar el país. Por un lado, el KMT con el ejército convencional y por el otro, el PCCH por guerra de guerrilla. Otro punto problemático fue la reunificación de China tras la guerra sino-japonesa, que hizo que la mayoría del norte fuese ocupada por los comunistas y el sur por los nacionalistas. Causas inmediatas. Las causas inmediatas fueron las que iniciaron el conflicto. Sun Yat-sen, superado en poder militar por los señores de la guerra, decide aliarse con ellos. En 1925, Sun muere y sube al poder Chiang Kai-shek, que establece un control militar más fuerte. Chiang decide deshacerse de su único rival, el PCCH. Para ello, inicia las patrullas de la muerte. En Cantón asesinaron a 6.000 personas. Tras estos ataques, Mao Zedong asume el control del Partido Comunista Chino y decide reconstruir el partido y declararle la guerra al KMT. La purga destruyó completamente todas las bases urbanas del PCCH y así comenzó la Guerra Civil China. Causas a corto plazo. Nos encontramos con 3 causas a corto plazo. La primera fue el fin de la dinastía Qing, que duró de 1644 a 1912. El fundador del KMT, Sun Yat-sen, pidió ayuda a las potencias extranjeras para vencer a los líderes comunistas que controlaban los territorios del norte tras la caída de esta dinastía. En 1921, los líderes soviéticos decidieron apoyar al KMT a la vez que al Partido Comunista. De esta forma esperaban la consolidación de los comunistas, pero a su vez estaban preparados para la victoria de cualquiera de los dos bandos. La segunda fue la lucha entre los nacionalistas y los comunistas, que dio lugar a un país bipartidista. Y la tercera fue la Expedición del Norte, que fue una campaña militar dirigida por Chiang Kai-shek en 1926, cuyo propósito era avanzar desde Cantón hasta el río Yangtze, enfrentándose a los poderosos caciques militares del norte de China. Causas a largo plazo. La alta natalidad, la escasez de alimentos, el hambre, el descontento social, las catástrofes naturales que producían la destrucción de los campos de cultivo y hogares, fueron las causas principales por las que el campesinado, que bajo el poder de la dinastía Qing, produjo un gran descontento con el mandato del emperador, y así se produjo este gran malestar social que afectó a largo plazo. Estrategias bélicas y su impacto en los resultados. Este conflicto fue una guerra civil entre el Partido Nacionalista y el Comunista de China, una guerra de guerrilla debido a la población civil que apoyaba al Partido Comunista y una guerra total y revolucionaria por la ideología comunista. Estrategias y avances tecnológicos y armamento. Los campesinos se unieron al ejército para apoyar al Partido Comunista.
El Partido Nacionalista acosaba a la población con las patrullas de la muerte para infundir miedo. La Unión Soviética proporcionó una ayuda limitada al Ejército Popular de Liberación del bando comunista, mientras que Estados Unidos ayudaba a los nacionalistas con millones de dólares en forma de suministros militares y equipamiento. Las armas enviadas por Washington fueron utilizadas posteriormente por los vietnamitas contra el ejército norteamericano, ya que casi todo el material militar fue capturado por las fuerzas de Mao. Enviaron al Partido Nacionalista bombarderos, aviones de combate, tanques, lanzacohetes, rifles automáticos, bombas de gasolina y proyectiles de gas. A cambio, el Partido Nacionalista le proporcionó a Estados Unidos ventajas en China que limitaban su nueva soberanía sobre tierra, marina y permitiendo así controlar los derechos de navegación interior y privilegios comerciales especiales en los asuntos internos y externos de China. La guerra tuvo su desarrollo principalmente en tierra. Las tropas nacionalistas se desvanecían ante el avance del Ejército de Liberación Popular. Se rendían o huían abandonando las armas. El ejército del bando comunista, a pesar de no tener aviones y tanques, fue capaz de pasar a la contraofensiva, obligando al Partido Nacionalista a abandonar su plan de una ofensiva general. Después de capturar una gran cantidad de armas del enemigo, pudieron mejorar su potencial militar, formar su propia artillería y cuerpos de ingenieros. Desarrollo bélico. Este conflicto bélico se puede desarrollar en varias partes. Primera parte, 1927-1937. El 12 de abril de 1927, el KMT retoma su campaña contra los señores de la guerra, que acaba en 1928 con la conquista de Pekín, el control en el este del país y el reconocimiento del gobierno de Nankín como único gobierno de China. En 1930 se produjeron problemas internos en el KMT con la guerra de las planicies centrales. Se consolida el control del centro y del norte del país tras la victoria de las tropas nacionalistas. La expulsión del PCCH del gobierno de Wuhan supuso el inicio de la lucha armada el 1 de agosto de 1927. Más adelante se intentarían tomar más ciudades y controlar más territorios en el sur del país, al mismo tiempo que se organizaban revueltas y protestas campesinas, como el levantamiento de la cosecha de otoño, que fue un gran fracaso pero que sirvió para aumentar la influencia del PCCH en el país. Mao proclamaría la República Soviética de China o Soviet de Jiangxi el 7 de noviembre de 1931, con capital en Ruijin y con gran apoyo popular. Sin embargo, en 1934, la quinta ofensiva nacionalista, llamada Operación Gran Muralla Feroz, consiguió cercar la ciudad y asediarla, produciendo así la retirada comunista que sería conocida como la Larga Marcha, que abarca los años de 1934 a 1935. Segunda parte, 1946-1941. Estuvo marcada por la popularidad del PCCH y la decadencia del KMT. El PCCH utilizó tácticas guerrilleras contra los japoneses, lo que garantizó su popularidad entre los campesinos, además de su influyente propaganda que prometía tierras, eliminaba impuestos y reducía tasas. El KMT, por el contrario, sufrió la desmoralización de sus tropas a pesar del apoyo estadounidense, como consecuencia de la larga ocupación nipona, la corrupción, la hiperinflación y el descontento popular. Controlaba la costa y las principales ciudades cuando los japoneses se retiraron. Durante ese periodo, los soldados nacionalistas llegarían a rendirse ante tropas comunistas. El PCCH unificó sus ejércitos de la octava ruta y el nuevo cuarto ejército, para formar el Ejército Popular de Liberación, más conocido como EPL, que contaría con un gran apoyo de la población. La guerra termina el 1 de octubre de 1949 con la proclamación de la República Popular China en Pekín por parte de Mao Zedong y la retirada del KMT a Taiwán, donde se establece un gobierno provisional. Movilización de recursos. En 1935, soldados comunistas y civiles de la Larga Marcha consiguieron llegar a Jiangxi. En 1945, el PCCH aumentó el número de componentes de su ejército gracias a las exitosas tácticas guerrilleras contra los japoneses y el uso de la propaganda, que jugó un papel importante en la guerra. Tras finalizar la Segunda Guerra Chino-Japonesa, el PCCH contaba con el apoyo de más campesinos que podían ser movilizados para combatir al KMT. En 1949, el PCCH contaba con una militancia de 4,5 millones de personas, la mayoría campesinos. Sin embargo, debido al hambre, sufrió una pérdida de 300.000 civiles por tomar ciudades del norte. Los primeros años de la República Popular estuvieron marcados por una represión hacia miles de contrarrevolucionarios, llegando a ejecutar a aproximadamente 1 millón. Entraron 1,5 millones de soldados soviéticos en Manchuria y apoyaron al PCCH tras la ocupación japonesa. En el gobierno de Chiang se produjo un descontento, ya que muchos civiles eran masacrados o encarcelados.
Durante la segunda etapa del conflicto, soldados nacionalistas eran transportados por aire para facilitar la conquista de ciudades en el norte del país. Se movilizaron las tropas estadounidenses a ciudades del KMT y se invirtieron varios millones de dólares. En su retirada a la isla de Formosa, Chiang movilizó a su ejército y juntó a 2 millones de nacionalistas. Influencia y participación de las potencias extranjeras. Estados Unidos. Durante la segunda etapa del conflicto y para evitar una victoria comunista, el gobierno proporcionó al KMT una ayuda principalmente económica. Gastó varios millones y envió una gran cantidad de soldados a las ciudades más importantes del gobierno de Chiang. Para asegurar la conquista, transportaron tropas del bando nacionalista por aire a algunas ciudades del norte del país. Chiang no pudo aprovechar algunas de estas ayudas debido a la desmoralización de sus tropas, la eficacia de los comunistas y la hiperinflación y corrupción del partido. Roosevelt propuso negociadores para firmar la paz entre los bandos. La Unión Soviética, por su parte, ayuda a Sun Yat-sen con la expedición del norte, proporcionando asesoría y material, y desde ese momento se ve involucrada. Tras la ruptura con el Kuomintang, seguirán dirigiendo al PCCH para que no rompa con el KMT y asegurar su éxito en la expedición mediante actividades clandestinas. También les entregaron armas japonesas y el resto de las ayudas fueron mínimas. Stalin quería que Mao llegara a un acuerdo con los nacionalistas e intentó persuadirlo. Sin embargo, esos intentos de persuasión desaparecieron tras el triunfo comunista al final de la guerra. Esto sucedió debido a la desconfianza mutua existente entre ambos líderes. La posibilidad de que una gran China comunista supusiera una competencia dentro del bloque provocó el temor de Stalin. Mientras tanto, el papel de Europa fue mínimo. Francia y Gran Bretaña reconocieron el gobierno de Chiang cuando éste consolidó su mandato. Durante los primeros años de enfrentamiento, Alemania proporcionó asesoría, material militar y entrenamiento a algunos soldados del KMT. Consecuencias de la guerra. Éxitos y fracasos de la pacificación. En el primer intento de pacificación, en 1936, los mismos nacionalistas secuestraron a Chiang con el fin de que éste pactara con los comunistas para hacer frente a los japoneses. Esto acabó en fracaso, pues la colaboración fue mínima y seguía habiendo competencia entre los dos bandos en otras zonas de China. Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a presionar a los bandos para llegar a la paz, con el fin de evitar un beneficio por parte de Japón. Y luego, Chongqing, 1945. En esta ciudad se produjo una discusión acerca de la importancia de la pacificación, que se vio entorpecida en 1946 con el fracaso de la misión Marshall, debido a la poca disposición de los partidos. En esa misión, el militar George Marshall fue enviado con el fin de negociar un gobierno de coalición entre ambos partidos. Tras esto, tuvo lugar el triunfo comunista y la retirada nacionalista a Taiwán. Cambios territoriales. La victoria comunista supuso la creación de dos nuevos gobiernos y por tanto también la creación de nuevos territorios. Por un lado la República Popular China, RPC, y por el otro la República de China, RC. La República Popular se extiende por toda la China continental y consiguió la unificación de todo el territorio bajo un gobierno comunista. El territorio de Manchuria, la isla de Hainan y el Tíbet, junto con algunos territorios de Cachemira, también estarán presentes en esa unificación, con la capital en Pekín. El gobierno de la República de China controlará las islas de Formosa, en Taiwán, la isla de Pescadores y algunas islas que se encuentran cerca de la provincia de Fujian, como Quemoy y Matsu. Estos territorios pertenecían a Japón, pero en 1952 renunciaron a ellos. La capital de este gobierno será la ciudad de Taipei. Consecuencias económicas. El paso de un sistema capitalista de influencia extranjera basado en el comunismo a un sistema comunista fue una de las consecuencias económicas que sufrió el país al final de la guerra. La llegada al poder de los comunistas supuso también cambios en el sistema de producción y la apropiación de tierras de los grandes terratenientes que pasaron a pertenecer a los campesinos. Se aplazaron las deudas con el gobierno y se limitaron los impuestos. Repercusiones políticas. La victoria del Partido Comunista supondrá la existencia de un nuevo gobierno comunista de partido único en el continente, con Mao como líder hasta su muerte en 1976. La China comunista supuso un importante acercamiento a la URSS. Mao y Stalin
firmaron un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua en 1950. La URSS envió material tecnológico y asesores a la República Popular China para garantizar su desarrollo industrial y económico. Tras la victoria del Partido Comunista se produjo un distanciamiento total con Estados Unidos y un cese de toda actividad comercial entre los países. Como respuesta a la ofensiva norteamericana contra las tropas norcoreanas, la China comunista participó en la Guerra de Corea en 1950 y 1951. El recién formado gobierno de Taiwán, como efecto de la retirada nacionalista, provocó un conflicto diplomático por el reconocimiento internacional. Ambos países decían ser el gobierno legítimo de China. Siempre había enfrentamiento entre las dos Chinas. Las crisis del estrecho de Taiwán, ocasionadas por el bombardeo de la RPC a las islas de Quemoy y sus amenazas por tomar Taiwán. Impacto económico, social y demográfico. Mao se dio cuenta de la corrupción de la burguesía china y, basándose en la clase obrera, nacionalizó los bancos, toda la industria de gran escala y expropió a los terratenientes y capitalistas. Se pretendía formar un gobierno de coalición con los representantes de los trabajadores, campesinos, intelectuales y burguesía nacional, pero esta huyó a Formosa con Chiang. Mao controlaba el ejército, la policía y policía secreta. Su política consistía en transformar el país en una sociedad socialista. Impacto demográfico. Entre 1928 y 1936 murieron 2 millones de personas. En el periodo de 1945 a 1949 mueren 1,2 millones de chinos, sin incluir las muertes de la guerra chino-japonesa, que se incluyen en la Segunda Guerra Mundial. El papel de la mujer en China. En esta época, las mujeres debían acatar el dominio de los hombres. La mujer tenía un papel destinado a las tareas del hogar y criar a sus hijos, debido a la sociedad jerarquizada. Sin embargo, la proclamación de la República Popular concluyó con la aprobación de la ley de matrimonio, que permitía a la mujer elegir a su marido y así eliminar los matrimonios por conveniencia, y además se permitió su inserción en el mundo laboral, principalmente en el campo. Se liberó a las mujeres por fin de ese papel tradicional para sumergirlas en el desarrollo económico.